bienvenidos a este podcast, un nuevo episodio de Corhuila Comunica. Les habla Paula, una de las psicólogas acá de Corhuila, y me acompañan mi colega Diana y Mafe. Bueno, entonces en el día de hoy les vamos a traer un tema muy especial. Si recuerdan, en el podcast anterior estuvimos hablando de violencia virtual. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de violencia psicológica. Un tema un poco espinoso, ¿cierto? Un poco olvidado. Muchas personas no saben qué es el tema de violencia psicológica. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y es muy importante reconocer que la violencia psicológica, como no es algo físico, ¿cierto? No deja marcas directamente o visibles. Digamos que de alguna manera se ignora, de alguna manera se enmascara y realmente pues no se evidencia de una manera directa. Sí, a veces nosotros mismos no podemos identificarlo, entonces, y siento que por lo mismo casi no se habla de él. Uh-huh. Entonces, pues la importancia de este podcast es hablarlo, reconocer en qué momento hemos sido violentados y también hemos sido violentos. Total. Así es, muy importante. Bueno, entonces, Mafe, ya que tú eres nuestra invitada, ¿tú sabes qué es violencia psicológica? Bueno, realmente, pues más que saber qué es la definición, como que algunos ejemplos o esas red flags que uno va notando, ¿no? Por ejemplo, las humillaciones, los chantajes, las burlas, que no solamente pasan en todos los ámbitos, en lo social, los amigos, las relaciones, la familia también. Entonces, digamos que lo conozco mucho es por ese lado. Y es importante reconocer que la violencia psicológica no solamente se puede aplicar de una persona a otra, sino también varias personas a la misma vez pueden estar aplicando esa violencia psicológica. Como lo decía Mafe, está el ámbito social, ¿no? Entre amigos se ve muchísimo eso. Y es como todos esos actos verbales, esas gesticulaciones que están dirigidas a menospreciar a otra persona, a herir sus sentimientos de alguna manera, a aprovecharse de esas inseguridades, porque todas las personas tenemos inseguridades. Entonces la violencia psicológica trata de eso, de encontrar su punto débil y atacarlo por ahí. Realmente lograr que esa persona baje todas las defensas que tiene, la manera en cómo reacciona, en cómo se relaciona, realmente se ve afectada por esa violencia psicológica. Así es. Entonces, para que tengamos en cuenta, realmente es toda agresión que podamos sufrir, pero sin que haya la intervención de un contacto físico, como para que de pronto tengamos en cuenta cuál es la definición de este tipo de violencia. Entonces, como decía la compañera, a veces, digamos, estamos acostumbrados a ignorarla porque como creemos que la violencia es la que deja la marca, uh-huh. Y si no está el morado ahí, si no está la cortada, si no está la agresión, entonces tendemos como a descalificarla. Pero desafortunadamente hay investigaciones que muestran que este tipo de exposición a violencia psicológica tiene marcas que son equivalentes a sufrir una violencia física. Realmente que te griten, que te maltraten, que te humillen, tiene el mismo efecto en una persona que si le estuvieran pegando un golpe. Total, y eso es importante identificar que la violencia psicológica va escalando, ¿no? Entonces empieza como algo muy sutil, ¿no? Como una bromita, como una crítica que se asume que es por el bien de las personas, pero realmente son críticas destructivas. Y se hacen constante, ¿no? Es todo el tiempo criticando su aspecto físico, su manera de comportarse, su manera de hablar, ¿sí? Entonces siempre es como tendiente a estar descalificando a esa otra persona. De hecho, también existen otro tipo de violencia psicológica como los celos, ¿cierto? Como el chantaje, esa manipulación que va de a poquitos en esas relaciones de pareja, en las relaciones entre padres e hijos se ve muchísimo. También. De parte y parte, ¿no? De padres hacia hijos y de hijos hacia padres también para lograr, digamos, ciertos objetivos empiezan a manipular y a chantajear de alguna manera en ese tipo de relaciones. Sí, yo creo que principalmente a veces las mamás, por tanto amor y tanta protección, tienden a chantajear a los hijos y a decirles como el hecho de es que yo todo lo he dado por usted y como eso, sí. Eso constante es, marca y psicológicamente queda ahí en la cabeza de uno. Entonces sí es importante que
que los que tengan hijos puedan de pronto manejar eso, de que de verdad, o sea, los hijos no pidieron venir al mundo y pues no es como una cosa de estar todo el tiempo, es que por usted hice esto y por usted no pude hacer esto y por usted esto, entonces por eso usted tiene que hacer lo que yo diga en su vida. La verdad culpan a los hijos de las decisiones Sí. que tomaron ellos, ¿no? Y pues obviamente de alguna medida los niños crecen con esa cuestión de creer mi mamá o mi papá dejó de ser o hizo por mí, entonces yo tengo que deberle algo y pues eso no es así, o sea, la realidad no es esa. Los hijos, como dice Mafe, no pidieron venir al mundo y pues realmente no necesitamos estar ahí inculcando todo lo que nosotros queremos. Además, porque yo siempre le digo a los papás, o sea, los hijos no son un miembro más de su cuerpo, son una persona aparte. Y yo sé como mamá, lo digo, que queremos como de alguna manera que nuestros hijos vayan por el camino que nosotros les tenemos trazado, de pronto para que no sufran o de pronto para que no vivan lo que uno tuvo que vivir, pero nos olvidamos realmente que ellos tienen voluntad propia y hay que dejarlos que ellos decidan, hay que dejarlos que ellos se orienten por donde quieren orientarse y la competencia de nosotros como padres es acompañar, ¿no? No es trazarles el camino, es solamente ir con ellos hacia la meta que ellos realmente están definiendo, porque indudablemente uno aprende de las caídas y si nosotros no nos dejamos caer a nuestros hijos, pues ¿cómo van a aprender a defenderse del mundo? Estamos ahorita en el mundo acá, o mi hijo por lo menos en mi mundo familiar, pero él va a llegar a un mundo social en donde la vida no es fácil, el entorno no es chévere realmente, y pues va a tener que aprender a defenderse. Entonces sí es importante que como padres entendamos que no podemos criar hijos manipulables, sumisos, sino que realmente hay que enseñarles criterio. Eso es cierto, porque ahí es cuando uno llega, pues ya a la vida de uno propia, a tener una relación o al parche de los amigos y hacen con uno hacen con uno ese tipo de cosas, o hasta uno mismo como creció con eso puede llegar a ejercerlo. Sí, entonces como yo crecí con chantajes, entonces si tengo una pareja, pues la voy a chantajear para que se quede conmigo, para que haga lo que yo quiera, o para... Sí, entonces es muy cierto lo que tú dices, como que crían hijos que no son capaces de pronto de detectar ese tipo de violencia o de decir, esto que estoy haciendo está mal y no quiero ejercerlo más. Claro, porque van a los dos polos, ¿no? Se polariza. O se educan muy sumisos, aceptando las decisiones de los padres y luego tienden a aceptar las decisiones de todas las otras personas. En la pareja, entonces, siempre necesitan a alguien que los mande, que los oriente, que los guíe, entonces se dejan manipular fácilmente. O está la otra posición de haberles dejado hacer lo que quieran realmente y no ponerles límites, y que ellos pues tiendan a ser personas agresivas, imponentes, poco tolerantes, y realmente el diálogo no se ve en ningún aspecto, entonces tiende a generar acciones violentas contra sus compañeros, contra su pareja, que es de parte y parte, ¿no? Tanto hombres como mujeres podemos realmente aplicar esa violencia. Sí, cualquiera. Y es importante que tengamos en cuenta como para, digamos, encaminar un poquito el podcast. Entonces, digamos, los efectos de este primer aspecto, que es el aspecto familiar, que es el que estamos tocando, realmente tiene efectos durante toda la vida, como pues lo hemos ido mencionando claramente, y como la compañera y yo, que pues somos las que manejamos también, bueno, y con la compañera Amparo y la compañera de Pitalito, somos las que pues atendemos a los estudiantes acá. Nosotros, a pesar de que no es un colegio, a pesar de que pues no son niños, ¿cierto? Porque pues nosotros acá tratamos con adultos jóvenes y pues también con pues, ¿cierto? Hay estudiantes de 30, 40 también. Y pues con los administrativos nosotros vemos mucho los efectos, ¿no? Y uno empieza como a escarbar un poquitico, como a preguntar, ¿cierto? Porque pues eso tiene que venir de alguna parte. Y casi siempre se debe a cuestiones que se han vivido durante la infancia. Entonces pues el trato que le dieron, el estilo de crianza, pues repercute pues indudablemente en lo que es la persona, ¿no? Y pues nosotros también lo mencionábamos ahorita, pues ya que estábamos preparando también el podcast, el tema de la obediencia, ¿no? Que muchas veces los papás confunden la obediencia con el respeto, y son dos cosas que son muy diferentes, ¿no? Porque es que hay papás que infunden es miedo, ¿no? Que no me hable, no diga, esta es mi casa, estas son mis reglas, punto. ¿Le gustó? No, de malas. Mientras usted vive acá, tiene que hacer lo que yo... Inculcan miedo y no respeto. Y lo que tú decías, el miedo se acaba y el respeto no.
Claro, Exacto. pues es que nosotros acá lo vemos con los estudiantes, o sea, los estudiantes no dejan de hacer las cosas, digamos, que sus papás les dicen que no hagan, lo hacen, pero lo hacen a escondidas. Que es lo que no entonces, deberíamos permitir. O sea, el miedo indudablemente se acaba en la medida en que uno crece, ¿cierto? Y ya se siente con el valor suficiente para decir, no, es que acá no es lo que usted diga. El respeto no, el respeto perdura por el tiempo porque es algo que se ha dialogado, que es algo que se ha ido construyendo entre dos. Ajá. Y no es la imposición de una sola persona, que es súper importante. Además, los papás también aplicamos mucho la ley del hielo, que eso es algo fatal, fatal para los niños. Es decir, la persona que me tiene que proveer seguridad, amor, no me habla por alguna cosa que yo hice, y eso genera en los adultos un apego ansioso o un apego inseguro, ¿cierto? Entonces eso se va a ver reflejado en las relaciones que yo voy a formar, tanto de pareja como relaciones sociales, porque así mismo voy a construir ese tipo de relaciones. Entonces vemos que hay personas, hombres o mujeres, en las que una relación de pareja se vuelven dependientes. ¿Y por qué es? Por ese apego que se ha generado desde la infancia. Entonces vemos que las relaciones familiares, cuando ha existido violencia psicológica, realmente sí configuran la vida adulta. Sí, claro. Ese miedo a veces a estar solo, a que no me hablen, a que no, entonces no voy a hacer esto porque se enoja conmigo. Total. claro, Ya, eso- ya aprendió de una manera negativa que hay unas consecuencias, entonces prefiero no decir nada para no enojar a la otra persona y que no me abandone. Porque es esa inseguridad, de esa sensación de abandono. De abandono. Sí, esa inseguridad de, me voy a quedar solo, voy a dejar de hablar, por eso mismo. Porque así me configuraron que si yo hacía algo malo, entonces iba a tener ese tipo de consecuencias. Sí, realmente pues a mí personalmente, sí, digamos que yo lo he sentido así, en tanto relaciones de pareja como amistades, que uno por el miedo a quedarme sola o por el miedo a que no van a estar conmigo después, entonces les paso muchas cosas, ¿sí? Digamos como que en cuanto a amistades, cuando hacen chistecitos de uno y uno como, jajaja, sí, qué risa, pero pues, ay, es que ¿Qué mi tal? amigo, Sí. mi amiga, entonces yo como no, sí, o sea, después me quedo sola, pero es que es mi amiga, yo cómo voy a decir algo. Y en cuanto a las relaciones también es así, o sea, cuando de pronto hay peleas o algo así, entonces yo digo, no, pero ¿sabe qué? No me puedo enojar porque entonces me quedo sola y es mi pareja y lo amo, lo adoro. En fin, entonces sí pasa mucho ese sentido de que uno no quiere estar solo, ese miedo, no se siente capaz, no tiene la seguridad, y por eso es que deja que le apliquen a uno esa violencia psicológica. ¿No? Y uno tergiversa la manera de relacionar, ¿no? Ujú. O sea, si dentro de mi familia nos relacionábamos así, pues se normaliza ese Es tipo de normal. relacionamiento y llegamos entonces, mi pareja tiene derecho a gritarme, tiene derecho a criticarme, a definir mis gustos, a no dejarme opinar, porque así lo hacían mis padres y eso es Sí. normal. Y si lo hacían las personas que me aman, pues él también me ama, porque él está haciendo eso. Qué amor. ¿Sí? Sí, pero es totalmente, y es Pero lo que sí. vemos nosotros acá también, casi que en lo diario, ¿cierto? Con los estudiantes, que uno dice como, pero ¿por qué? O sea, las señales están claras. Y a veces digamos, ni siquiera está tan enmascarado, ¿no? A veces No. los insultos son de frente, Directos. las Frente, sí. humillaciones son de frente, y aún así la persona se resiste Sí. muchísimo a tomar acción, ¿cierto? Y siempre está la justificación de tal vez estaba cansado, tal vez Sí, no durmió no tuvo un buen bien, día. tal vez es que yo lo estreso mucho. Es algo que uno le escucha mucho a las Sí, estudiantes, digamos que yo ¿cierto? también solía- Es que yo soy una persona muy difícil de tratar, pobrecito que tiene que tratar Sí, conmigo. yo también solía justificar eso, como de que, ay, es que como yo soy tan celosa, ay, sí, es que como yo soy tóxica, entonces por eso esa persona es así. Uy, qué palabra tan fea. Eso de tóxico. Ahora todo hoy en día es tóxico, Tóxico. Sí, ¿cierto? todo, Entonces, todo. qué feo que uno mismo se califica de Sí. esa manera, realmente. No, porque la otra persona realmente lo ha manipulado. Lo ha manipulado tanto al punto de decir, yo soy la que tengo la culpa. Sí, Y es así. Y vemos constantemente en pasillos, relaciones de pareja entre estudiantes, en donde se gritan, se alzan la voz, de alguna manera se intimidan con la presencia, o sea, y no pasa nada, no, es que él me quiere, no, es que él lo hace porque él me está educando.
como, Sí. como si realmente en lugar de un novio hubiera conseguido un papá. ¿Qué tal, no? Eso pasa. No. Nosotros conocemos ahí las red flags, ¿no? De Las hecho, red qué día flags. pues hicimos un video para que las estudiantes y los estudiantes también miren ese tipo de cosas. O sea, recuerden que no hay que normalizar ciertas conductas en una relación de pareja. No podemos continuar perpetuando la violencia porque así se dio o porque nos criaron así. Hay que poner un punto. Yo siempre les digo, eso pasó cuando estaban niños y ahora son adultos. ¿Qué van a hacer? No, y uno también, o sea, lo que yo les decía antes de entrar acá, aplica mucho el chantaje, hacerse uno la víctima. Pero sí, o sea, me ha pasado también y le pido disculpas a todas las personas que les haya aplicado la violencia psicológica aquí públicamente. Discúlpenme de corazón, pero sí, pasa. O sea, pasa que entonces uno, por no querer, lo que les decía, estar solo, entonces uno también se hace la víctima o aplica el chantaje. Y eso también es importante detectarlo, porque no está bien, no está bien hacerse la víctima, no está bien llorar, o sea, no es como ocultar las emociones, pero si de verdad no lo sientes, o sea, uno no tiene que chantajear a nadie para que esté con uno Como o para manipular. Sí, o para manipular, no. Entonces, eso también incluye en la violencia psicológica. Sí, total, total. Eso también. Y es importante reconocer que en la pareja la violencia psicológica es tan fuerte como la física. Ujú. Deja tantas secuelas como la física y generalmente es precedente de la física. Iniciamos con esa violencia psicológica y obviamente llegamos a la violencia física si se sigue permitiendo, porque lo que se permite se repite, dicen, ¿no? Sí, Entonces es total. importante. Siempre va a escalar. La vez pasada hablamos del violentómetro, ¿cierto? Entonces Sí. volvemos a retomar lo mismo. Exacto, porque es que digamos a veces las personas que han sido víctimas de violencia psicológica tienden a callar mucho. Entonces al callar uno le está dando como permiso a la persona. O eso es lo que también perciben los que son, ¿cómo será la palabra? Bueno, los que ejercen este tipo violencia. de violencia, ¿cierto? Como que yo le voy a decir un Los chiste maltratadores. hiriente, digamos, a la pareja y yo veo que se queda callado, callada, pues yo digo, bueno, pues aceptó eso, pues Ujú. cierto, y escala y sigue. Es darle Y el poder. Y es como de que, pues es Exacto. que como hay confianza si nos tratamos aquí. Ay, Entonces, sí. no. Pero mira que es importante que cuando ejercemos ese tipo de violencia reconozcamos que así la otra persona lo permita, no es por gusto. O sea, no es porque queremos, es porque hemos sido maltratados previamente o nos han criado de una manera en la que no tenemos la capacidad de decir, oye, no, basta. Y no porque las personas lo permitan, yo tengo el derecho a hacerlo. Está mi ser, ¿cierto? Mi capacidad propia de autocrítica y autorreflexión para decir, oye, no, me estoy pasando. Frenemos allí, porque pasa mucho en el contexto de amigos. Ujú. ¿Sí? Cogen a su amigo de bobito y es típico, hay ciertos chicos a los que no, que el gordito, no, que el no sé qué, y empiezan a ponerle apodos, a ponerle sobrenombres, a burlarse de su apariencia física, que es como lo que más repercute, ¿cierto? O si de pronto le está yendo mal académicamente ya en el Sí. contexto académico, pues entonces no, es que él es el brutico, no, es que él no Sí. necesita, entonces empiezan a hacer chistes descalificativos que realmente pues no son. No van Igual. y que no me da nada a mí en la vida, me da el derecho para hacer ese tipo de comentarios, ¿cierto? Sí. Y hay personas que realmente nos equivocamos muchísimo en eso y en eso sí quiero ser enfática en decir, las personas que están siendo espectadores de esas situaciones tengan la capacidad de decir, oye, basta, no me parece lo que estás haciendo. ¿Sí? Porque lo vemos y como que nos quedamos callados y sabemos que está mal, ay no debería estar diciendo eso, o se está sintiendo mal la otra persona pero no intervenimos. Y pues también están los espectadores decir, no, basta. Claro, alzar la ¿Sí? voz. Recuerde que uno peca por acción y por omisión, entonces Por hay que omisión. decir, esto no está bien, paremos acá. Hacernos caer en cuenta, si yo lo estoy haciendo y que alguien me haga caer en cuenta, yo creo que lo agradezco, de alguna manera. En algún momento pues puede que, pues como que uno diga, "Uf", y Sí. como que le moleste que le hagan caer en cuenta, pero todos los seres humanos tenemos una capacidad Igual de autorreflexión. hay que tener mucho tacto también para decir las cosas, ¿no? Claro. No es como no sea bobo, que miren como, no, pero sí tener el tacto de decir como, mira que estoy viendo esto en tu relación o en tu amistad que no está muy Ujú. bien. Ujú. No sé, buscamos ayuda, vamos a terapia.
Claro. El parche, No. hoy vamos a terapia. No, pero eso es importante porque pues recordar que el consultorio de psicología siempre está Sí. como a disposición de atender cualquier situación. Si es algo de grupo y quieren ir en grupo, pues se atienden en También. grupo y se hablan para regular las emociones. Como le digo, pues no todos está, no es- ninguno está exento de algún momento ejercer la violencia psicológica, pero sí estoy en la capacidad de decir, como está pasando esto en mi grupo, pues quiero trabajar en ello y hablar con alguien externo para que nos haga caer en cuenta de ciertas cosas y nos oriente, porque todos necesitamos orientación al fin y al cabo. O a veces sí, por ejemplo, saben de un amigo que esté viviendo una violencia psicológica, ya sea en su familia o en su relación o con otros amigos, de pronto acercarse a las psicólogas y decir como, ven María o Diana, mira que esta persona la veo mal en este sentido, y ya pues ya ellas miran cómo es, qué procede para ayudarlos, pero sí es importante no dejarlo ahí, o sea, por eso tantas personas mantienen tan deprimidas, tantas, sí. Que eso es importante aclarar, ¿no? La violencia psicológica tiene unas consecuencias, Claro. ¿sí? Tiene consecuencias a nivel emocional, como ya lo hemos dicho, tiene consecuencias también a nivel social, ¿no? Las habilidades sociales de las personas cambian, a veces nos volvemos tan cerrados que somos poco empáticos, no tenemos esa capacidad de resolver conflictos, no tenemos esa comunicación asertiva, pues porque hemos sido víctimas constantes y paulatinas de esa violencia psicológica, pero también hay como consecuencias físicas, empieza uno a tener cambios en la alimentación, estados de humor diferentes, ¿no? Se ve reflejado en las notas, en las calificaciones, en su rendimiento académico o en su rendimiento laboral. Ese tipo de cosas tienen repercusiones, no es algo que pase así desapercibido y que, ay, pues no se ejerció y pues, ¿qué hacemos? Y también tiene consecuencias ya a nivel, de alguna manera, de un diagnóstico clínico, porque puede llegar a pasar que una persona que ha sido constantemente expuesta a violencia psicológica tenga algún diagnóstico, ya sea de depresión o ansiedad. Y esos diagnósticos no son fáciles de manejar y esas situaciones no son fáciles de vivir. Y no se trata de que la persona ponga de parte de ellos para superarlo, no. Se trata de que es algo que ha sido tan consecutivo en la vida que realmente duele vivir. Y lo Y que se toman tú- malas decisiones. Lo que tú dices en lo físico es muy importante, o sea, yo he hablado de pronto aquí con muchas niñas, bueno, jóvenes, que, por ejemplo, que yo no me peino así porque es que una vez me dijeron que me veía de esta forma, Ya. o que yo no me corto el pelo porque si me corto el pelo me veo más gorda, o que no me puedo decir de esta manera porque es que, y eso pasa mucho, mucho, o entonces que no, que yo no me aplico este color de labial porque este color me queda mal porque soy morena y entonces me dicen la no sé qué, y pasa muchísimo. Sí, uno creería que ya en la universidad No, como que no, pero pasa. Pero sí pasa. Pero sí. Y muchísimo. Y realmente es triste ver que dentro de sus mismos grupos de amigos, entre comillas, porque yo no considero que sean amigos, una persona que se burla de tus defectos, No, que que critica. no tolera sus aspectos, ¿cierto? Digamos, cada una de las personas tenemos particularidades y que yo como amiga aproveche eso para burlarme o para no tolerar, Eso no es digamos, amistad. los aspectos particulares de mi amiga, eso no es No, amistad. no, para nada. No soy nadie para decir, ay, pero es que ella es rarita o porque ella es random, ¿no? Entonces ese es el cliché de los jóvenes Esos hoy en no día. son amigos. Entonces, ay, no, ven, vamos a hablar, pero no, contigo no. O sea, María Paula, No, vamos sí, a está jugar bien. al amigo secreto, pero Pero tú no no, juegas, contigo María no. Paula. O sea, como que cosas como esas, qué ridículo que uno viviendo diferentes dificultades y sabiendo que otras personas tienen esas mismas dificultades, nos creamos con el derecho a decir ese tipo de cosas. Y yo invito a que todas las jóvenes y los jóvenes, ¿sí?, realmente autorreflexionen, o sea, piensen en lo que están haciendo. ¿Realmente tengo yo el derecho a burlarme de las otras personas, a hacerlos sentir mal? ¿Realmente está en mí que porque me va bien académicamente o porque soy un poquito más visual, ¿sí? ¿Puedo yo? Y digamos, evalúen su círculo, o sea, evalúen su círculo de amistades, su novio, su pareja, lo que sea, pero más su círculo de amistades, digamos en este caso. Si ustedes de verdad no se sienten bien ahí, salgan de ahí, Tomen amigas. acción, Sí, sí, tomen sí. acción, o sea, simplemente no es más y ya, o sea, créame que siempre van a llegar mejores personas, siempre van a llegar mejores trabajos, mejores relaciones, entonces es importante tener la determinación y decir como que de verdad esto es lo que yo quiero para mi vida o pues, o sea, hablo de mi vida en el momento, ¿sí? Digamos que tengo estas amigas que no me hacen sentir bien y realmente esto es lo que yo quiero
para mi Exacto. momento, Y eso no. es lo que mereces, ¿cierto? Y eso es lo que merezco. A veces, eso es lo que Ajá. nosotros le decimos mucho a la gente que va a psicología, como tú crees que tú mereces que tus amigas te traten así, que todo el tiempo te estén criticando, que hagan planes frente a ti y no te incluyan. invitan, ¿cierto? No, para nada. No. Y No. pues no vale. Porque yo digo, a veces los chicos no toman acción también por el tema de los grupos, ¿cierto? Porque los saquen de los grupos, porque les toque hacer exposiciones solos o les toque estudiar No importa. solos. Igual, yo pienso importa. que son muy inteligentes. Sí. Igual también se desarrollan otro tipo de habilidades y uno realmente puede. Porque se tiene que aguantar uno todo este maltrato con tal de que uno no esté solo. O sea, porque el miedo a estar solo. Y realmente uno no está solo. Uno también se da la oportunidad de Sí, conocer otras de personas, conocer. ¿no? No, y es importante reconocer, si está pasando esto, amiga o amigo, ahí no es. Ay, no es. Ahí no es. Y ahí aplica el dicho que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Y la frase de, amiga, date cuenta. Por favor. Sí. Eso aplica así muchísimo. Aplica ahí, o sea, y a veces uno sabe, pero ese miedo, entonces no, la invitación es a que no tengan miedo a estar solos, que igual no van a estar solos, o No. sea, simplemente soltar a la gente. Y ya vendrán. Y ya vendrán más. Es exacto, si ustedes no sueltan algo, no sueltan a alguien, pues no van a tener la oportunidad de conocer o de interactuar con otras personas. Y ya, pero También de crecer como personas, ¿no? Hay gente que toma esas decisiones y que al final ven cómo aumenta su autoestima, cómo aumenta, digamos, la parte de su salud mental, cómo mejora, porque se dan la oportunidad de ser genuinos consigo mismos, ¿no? No, y es Entonces, que ya no alejarse. les importe, que ya vengan genuinamente con lo que se quieran poner, que ya se expresen como genuinamente se quieren expresar, es liberador, es bastante liberador Sí, estar totalmente. como ahí dentro de una cajita y que dirá mi grupito y será que les no, y gusta, que, será y que no qué les gusta. chévere poder estar en un lugar donde uno Puede hacer pueda uno. hacer, exacto, o sea, donde yo pueda decir lo que yo quiera sin filtro y que nadie me vaya a decir como, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no?". Total. O sea, eso es valiosísimo, eso vale mucho y llena mucho como persona. Y es que a veces se nos olvida que estamos en Colombia. Colombia es un país de diversidad en muchos aspectos y también la personalidad es diversa, entonces no tengo por qué querer encajar en alguna parte en donde no me dejan ser yo. Y yo tampoco tendría el derecho a querer que todos encajen dentro de mi prototipo y como tienen que gustarle las personas que a mí me gustan, vestirse como a mí me gusta. Sí. O sea, ¿qué No. es eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Creo que es importante invitar a las personas a que crezcan un poquito en todos esos aspectos. Y a que porque- abran su mente también, a que conocer cosas diferentes de otras personas es muy chévere realmente. Es muy es enriquecedor, totalmente, entonces sí, Así es importante. Sí, como eso. digamos, yo pienso que este tema de la violencia pues es complejo porque uno se pone como a revisar la historia familiar y pues o muchos hemos sido víctima o también como decía Mafe, pues desafortunadamente hemos Hemos sido. ejercido también esa parte de la violencia a otras personas en algún aspecto de nuestra vida. Entonces es cuestión como de tomar decisiones y cambiar. Sí, ¿cierto? yo pienso uno que- no es un árbol, uno no está sembrado, plantado para decir como así soy, así me muero, por supuesto que no. Pienso que, o sea, nunca es tarde para autoevaluarse y para reconocer y conocerse y decir, uy, yo tengo este problema porque en mi familia realmente era así. Y no es que porque entonces mi familia fue así, yo lo voy a seguir siendo toda la vida, sino que reconocer lo que está mal y darse cuenta de que debo cambiar eso y nunca es tarde para hacerlo. O sea, No. así tú hayas vivido 10, 20, 30 años en una familia así, no quiere decir que entonces tú vas a seguir siendo así toda la vida. O sea, nunca es tarde para cambiarlo. Siempre se puede, o sea, se puede decidir como que acabar con él, ¿cómo se dice? Como Como con el romper cuadro, con- romper, sí. sí, romper ese Los estereotipos, los ese esquemas. ese esquema, exacto. Así es, eso es importantísimo. Entonces sí, vimos que la violencia psicológica es un patrón que se repite, que es constante, que no deja marcas físicas, pero sí deja huella en cada uno de nosotros, nos configura para actuar de una u otra manera, que estamos en la capacidad de aplicar violencia y de recibir violencia, pero también estamos en la capacidad de reflexionar si eso es lo que yo quiero para mi vida y si esa es la clase de persona que soy yo, para poder obviamente evaluarnos, ¿no? Yo Siempre eso es hago bueno. constantemente, yo llego a mi casa todos los días y yo evalúo qué hice hoy, Siempre. en qué aporte a esta vida, porque si yo vengo a esta vida a nada más robar oxígeno y no aportar nada al mundo, pues
Sí, tenemos uno se que tiene evaluarnos. que cuestionar, exacto. Uno tiene que decir cómo será que si estoy actuando bien, será que la embarré, será que lo pude haber manejado de una manera diferente. O sea, nunca es tarde para pedir perdón, para cambiar, así uno tenga 50, 60, 70, Exacto. 80, etcétera. Siempre es importante tomar esa acción y como dice Mafe, pues definitivamente no tener miedo como de romper ciclos, de pronto como para los que son un poquito mayores, ¿no? Los que ya, Sí. ya han vivido No, un poquito como, ¿cierto? Aprovechar y cambiar, que a veces, digamos, dicen las personas mayores como, pero es que esto es de la generación nueva, es que Sí. ahorita los chicos son como ¿Qué muy a- débiles, como Árbol, La generación árbol de cristal. viejo. No, y cuando dicen como árbol viejo nunca endereza, que no sé qué, algo así. Ay, no me acuerdo cuál es el dicho, pero algo así como que el árbol torcido cuando está viejo. Ah, sí. No Su importa. rama nunca endereza, Sí, algo así. eso, ese. Sí. Sí, y o sea, no, realmente sí pueden enderezar. Y la idea, bueno, algo que yo quería decirles como un consejo es que la vida es demasiado, demasiado corta para uno no estar donde no es feliz. Total. O sea, pasa muy rápido, los días pasan muy rápido y todo pasa muy rápido. Y de la nada uno dice, uff, pasó un año y yo no estuve donde, o sea, donde estuve no fui feliz. Pasa muy rápido, entonces, No, y mire que yo siempre digo a las personas que van allá conmigo y es, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Porque realmente uno no tiene que sobrevivir, uno tiene que vivir y vivir implica realmente con toda. Sentir. O sea, sentir y estar bien en donde está y si no estoy bien, pues buscar soluciones. Pero no es sobrevivir ahí al ambiente, como ahí, flotando. No. dejando que pase. Muévense, dijo No. María P, no somos un árbol, tenemos que Muévanse. movernos. No. Es importante. Exacto. Entonces, pues ya con esa reflexión, yo pienso que vamos cerrando un poquito el podcast, porque nos emocionamos acá. Acá nos podemos quedar horas Sí. hablando del tema, porque pues la verdad nos encanta. Esto ya como para pues hacerles la invitación de que si alguno de ustedes de pronto reconoce algo de lo que hemos dicho, pues que asistan a psicología, pues hay un consultorio en cada una de las sedes de Coruila, hay oficinas, no consultorios, son oficinas. Entonces en la sede de Prado Alto está la compañera Amparo, acá en Quirinal estamos Diana y yo, y en Pitalito está la compañera Gina, ¿cierto? Entonces para que se acerquen, pidan una cita o digamos, si no se pueden acercar, pues pueden llamar a alguna de las extensiones o también le pueden escribir a pase@coruila.edu.co. Importante buscar ayuda, ¿no? O sea, buscar que lo escuchen a uno no es malo. No. Que decir, hey, de pronto no estoy pudiendo bien con esto, pues ayúdenme, eso no está bien, uno no tiene que poder con todo en esta vida, ¿no? Ay, eso es el punto también, uno solito cargando todas esas cuestiones es desgastante, es agotador, entonces aprovechen también el apoyo. Y pues hay diferentes psicólogos, entonces pues aprovechen también, ¿cierto? Hablen Hay con las variedad. personas. Hay variedad, hay diferentes temperamentos, Pueden escoger. diferentes estilos, Hay para que entonces escojan. pues aprovechen, ¿cierto? ¿Alguna otra idea como para La invitación a que participen en el próximo podcast. Sí. Entonces, ahí queda, se acercan a la oficina de Diana o de María P. Y para que sean el próximo invitado. Ay, muchísimas gracias, Mafe, por Ah, acompañarnos. sí, Qué bueno gracias. es poder a ustedes contar por con el invitados. espacio, sí. No, de verdad, gracias a ustedes por el espacio. Me desahogué. Pedí disculpas. Y no, hablé un tema que realmente sí me importa mucho. Y pues yo no soy psicóloga, pero también si en algún momento puedo ayudar a alguien, si necesitan algo, ahí estoy, me escriben, me llaman, lo que sea, ahí estoy para ayudar al que sea. Mafe, qué bonito lo que dijiste. Hay que recordar que no solamente las psicólogas escuchamos, no solamente las psicólogas tenemos la capacidad de orientar, o no solamente las psicólogas podemos prestar esos primeros auxilios emocionales. Todas las personas que tenemos empatía, todas las personas que tenemos un mínimo de preocupación por el otro, podemos ser un apoyo. Entonces no esperemos que, como yo no soy la profesional en eso, pues no voy a ayudar. No. Un granito de arena aporta, recordemos siempre, todo en esta vida es un aporte positivo si lo hacemos de corazón y si lo hacemos realmente por el Total. otro. Y nada, pues muchísimas gracias Nos a ustedes por vemos. acompañarnos, muchísimas gracias a los que nos ven y realmente dejarles abiertos los canales de comunicación, las diferentes redes sociales que tiene la institución para que se puedan contactar, para que puedan realmente reconocer lo que podemos brindar. @Coruila oficial. @Coruila oficial. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Bueno, hasta luego, que estén muy Luego. bien.